Mi hija de 7 años le rompió la mandíbula a un niño y el cirujano le pidió su autógrafo. Estaba en una junta con un cliente cuando mi celular vibró por tercera vez en menos de 2 minutos. Primero llamó la primaria Oakwood, luego alguien que se identificó como el oficial Caldwell de la policía del condado y por último recibí un mensaje de la directora que decía: "Por favor, venga de inmediato, es urgente". Sentí las manos heladas mientras me disculpaba para salir, imaginando 1000 escenarios en mi cabeza. Lily, mi hija, siempre ha sido muy tranquila, de esas niñas que recogen pajaritos lastimados y lloran con los comerciales tristes. Algo tenía que estar terriblemente mal para que la policía estuviera involucrada, pero no lograba imaginar qué. El trayecto a la escuela se me hizo eterno, y al llegar, vi 2 patrullas estacionadas justo en la entrada, sin las luces prendidas, pero imposible pasar desapercibidas. Sentí que el estómago se me hacía nudo mientras entraba, sin poder controlar el ritmo de mi respiración. La cara de la recepcionista lo decía todo, esa mezcla de preocupación profesional y lástima, o tal vez juicio. Apenas si me miró y me señaló la oficina de la directora. Desde antes de llegar, ya se escuchaban los gritos y voces alteradas. Cuando entré, la directora de la Croix, con gesto serio, me indicó una silla, pero preferí quedarme de pie, porque sentarme era aceptar que lo que estaba pasando era real. Frente al escritorio estaba sentada una pareja que conocía de vista, los Ashford, con un porte elegante y trajes tan caros que gritaban "abogados" desde lejos. Su hijo Damien estaba entre ellos, con una bolsa de hielo en la cara y la mandíbula tan inflamada que se notaba desde donde yo estaba. La señora Ashford, con voz controlada pero llena de furia contenida, me informó que mi hija había agredido violentamente a su hijo en la escuela, causándole lesiones tan graves que iba a requerir cirugía y que incluso podía quedar con secuelas permanentes. El señor Ashford intervino rápido, diciendo que ambos eran abogados y que iban a demandar penalmente por agresión, además de interponer una demanda civil por daños y perjuicios por $500,000. Ese número se quedó flotando en el aire como sentencia y sentí que las piernas me temblaban antes de obligarme a mantener la calma. ¿Dónde está Lily?, pregunté, tratando de sonar decidido, aunque por dentro todo era un caos. La directora explicó que estaba en la enfermería, checándola, y en ese momento el oficial Caldwell se acercó desde la ventana. Era más joven de lo que imaginé, con una expresión que dejaba claro que no disfrutaba nada este tipo de situaciones. Me dijo que, por la gravedad del asunto y las declaraciones, tenía que llevarse a Lily a la estación y ficharla, y de pronto sentí que el corazón se me detenía. Ficharla quería decir que le iban a tomar huellas, fotos, y que tratarían a mi hija de 7 años como si fuera una criminal. No podía juntar esa imagen con la niña que, hasta hace poco, me pedía que revisara debajo de la cama por si salía algún monstruo. Los Ashford comenzaron a hablar al mismo tiempo, repitiendo que lo de Lily había sido brutal, sin motivo, que su hijo solo estaba tranquilamente y que ella de repente perdió el control, pegándole tan fuerte que le rompió la mandíbula en 3 partes. La señora Ashford sacó el celular y me enseñó una foto de Damien apenas después del incidente, con la mandíbula desviada y la cara tan hinchada que me dieron ganas de vomitar. Pero algo no me hacía sentido. Lily pesa si acaso 23 kilos empapada y jamás ha sido agresiva. Pedí ver a mi hija antes de hablar de cualquier otra cosa, y la directora aceptó. Me llevó a la enfermería con el oficial Caldwell siguiéndonos de cerca, mientras sentía las miradas de los Ashford clavadas en mi espalda, midiéndome y calculando cuánto iban a sacar de todo esto. En la enfermería todo olía a desinfectante y vendas, y ahí estaba Lily sentada en la camilla, con los pies colgando sin tocar el piso. Tenía la mano derecha envuelta en una bolsa de plástico con papel de cocina, improvisando una bolsa de hielo, y cuando me vio, noté algo extraño en su mirada. No era miedo ni remordimiento, era una especie de orgullo o satisfacción animal, como si supiera que había hecho algo definitivo y ya no podía echarse para atrás. Sus nudillos, todos partidos, hinchados y con sangre seca, me soltaron de golpe la realidad. Le pegó tan duro a Damien que terminó lastimándose ella también. La enfermera, la señora Kowalski, me tomó a un lado y me susurró que Lily no quería decir nada. Solo preguntaba una y otra vez si Tommy estaba bien, y yo no tenía idea quién era Tommy, ni por qué mi hija estaba más preocupada por otro niño que por todo este relajo. Me senté junto a mi hija, le agarré la mano que tenía libre, y tratando de sonar lo más calmado posible, le pregunté qué había pasado. Me vio con esos ojos, de repente demasiado grandes y maduros, y me soltó: "Damien lastimó a Tommy, papá. Mi hijo Tommy tiene 4 años y, por complicaciones al nacer, tiene un retraso en el desarrollo. Batalla mucho para hablar, para moverse y para relacionarse. Va a clases especiales en la misma escuela, y Lily siempre ha sido como su sombra, celosa y protectora, autonombrada su guardiana. Ella lo acompaña todas las mañanas a su salón, lo cuida en el recreo y lo defiende de cualquier cosa. Ahora me contó que, en el recreo de la tarde, escuchó llantos detrás del cobertizo donde los maestros no pueden ver y, al asomarse, se encontró a Damien y a otros 2 niños rodeando a Tommy. Mi hijo estaba tirado en el piso llorando, mientras Damien lo grababa con su celular y los otros se burlaban y empujaban cada vez que Tommy intentaba levantarse. Lily dijo que les gritó que pararan, pero Damien solo se burló y dijo que iba a subir el video del niño chillón a TikTok, y sentí una rabia tan fuerte que tuve que aferrarme a la camilla para no perder la cabeza. Ella contó que intentó levantar a Tommy, pero Damien la empujó y le dijo que no se metiera, y todavía le aventó tierra en la cara a Tommy mientras seguía grabando todo. Fue ahí cuando, según parece, Lily le quitó el celular a Damien y le exigió que borrara
borrara el video, y él le respondió empujándola tan fuerte que cayó de espaldas contra la cerca. Lily dice que él después se agachó y le soltó que el video se iba a subir esa misma noche y que todos iban a ver lo raro que era su hermano y que tal vez la próxima vez le harían hacer algo más chistoso. Lily se levantó, le regresó el celular y cuando él se alejaba muerto de risa, fue y le soltó un puñetazo con todas sus fuerzas, directo en la quijada. Y mi hija de 7 años, según cuentan, le pegó tan fuerte al de 11 que lo tiró al suelo como si nada. En ese momento se abrió la puerta de la enfermería y entró el oficial Caldwell, que tenía una cara de pena mientras decía que necesitaba llevarse a Lily a la estación en ese momento. Y yo, sin pensarlo mucho, les pedí que esperaran y les pregunté si ya habían revisado el celular de Damien por el video del que Lily hablaba. El oficial se veía confundido. Dijo que nadie había mencionado ningún video, y le conté lo que Lily acababa de decirme mientras él tomaba nota, cada vez más interesado. La directora de la Croix apareció en la puerta preguntando qué estaba retrasando todo, y le repetí la versión de Lily mientras notaba cómo se iba poniendo más y más preocupada. Ella admitió que solo había hablado con Damien y sus amigos, y que ellos decían que Lily los había atacado de la nada, que a nadie se le ocurrió revisar a Tommy ni buscar evidencia en video. Caminamos de regreso a la oficina de la directora casi en fila india, y por primera vez noté cómo Lily apretaba su mano lastimada contra el pecho, con los dedos tan hinchados que se veían el doble de grandes. Apenas entramos, los Ashford nos vieron con cara de preocupación, y la señora Ashford de inmediato exigió saber por qué tardaban tanto en proceder con los cargos por agresión. Yo traté de mantener la calma, y les pregunté si habían visto lo que su hijo estaba haciendo antes de que Lily lo golpeara, y el señor Ashford me contestó muy seguro que su hijo solo estaba jugando tranquilamente cuando fue atacado. El oficial Caldwell carraspeó y les preguntó si le permitirían revisar el contenido del celular de Damien, y al instante se sintió la tensión en el ambiente. La señora Ashford empezó a decir algo de privacidad y órdenes judiciales, pero su esposo le puso la mano en el brazo y quiso saber de qué se trataba todo esto. El oficial les explicó que había señalamientos sobre un video que podría aclarar todo, y en ese momento la cara de Damien se puso tan pálida que lo decía todo. El señor Ashford volteó a ver a su hijo con una mirada completamente diferente y le preguntó, casi con miedo, si había algo en el teléfono que debiera saber, y los ojos de Damien iban de sus papás a la puerta como buscando por dónde escapar. Pasaron varios segundos de un silencio incómodo antes de que la señora Ashford exigiera hablar en privado con él, y la directora de la Croix les ofreció una sala de juntas vacía al fondo del pasillo. Se fueron juntos, con Damien entre sus papás como si lo llevaran a juicio, y el oficial Caldwell me preguntó en voz baja cómo estaba Tommy y cómo era la relación entre los niños. Le platiqué del retraso de Tommy, de lo mucho que Lily lo protege, de cómo incluso en kinder la molestaban por tener un hermanito con discapacidad, y cómo tuvo que hacerse fuerte porque había alguien más pequeño que necesitaba de ella. El oficial siguió escribiendo y comentó que si de verdad existía ese video y mostraba lo que Lily decía, todo esto podía cambiar y hasta podrían quitarle los cargos. Esperamos en un silencio tenso como 10 minutos hasta que regresaron los Ashford, y desde que los vi supe que algo no salió bien. La señora Ashford ya no se veía tan profesional. Le notabas la cara marcada por la tensión y el cansancio, y el señor Ashford parecía haber envejecido en minutos. Damien venía atrás, sin levantar la mirada, y el oficial Caldwell volvió a pedir el celular. El señor Ashford lo sacó de la bolsa y se lo entregó sin decir palabra, tan serio que hasta la mandíbula se le notaba apretada. El oficial revisó el celular menos de un minuto, y en cuanto terminó, puso una cara muy seria y le mostró la pantalla a la directora de la Croix sin decirle nada. Ella vio el video unos segundos, y fue claro cuando su expresión cambió de preocupación profesional a puro horror. Se tapó la boca con una mano apenas terminó de verlo. El oficial me preguntó si quería verlo y asentí, aunque sabía que iba a dolerme. Era exactamente como lo contó Lily. Tommy en el piso llorando, Damien grabándolo y diciendo cosas que prefiero no repetir. Los amigos empujando a mi hijo y riéndose, mientras él apenas podía pedir que se detuvieran con las pocas palabras que conoce. Duraba 2 minutos y 37 segundos, y cuando acabó, yo temblaba tanto que tuve que sentarme. Damien le hacía acercamientos a la cara de Tommy mientras lloraba, le ponía frases burlonas encima, incluso un título sobre cómo se iba a hacer viral la crisis de ese niño, y la crueldad era impresionante. El oficial Caldwell volteó a ver a los Ashford y les preguntó con mucho cuidado si sabían que su hijo grababa y acosaba a un niño con necesidades especiales, y el silencio que siguió fue brutal. La señora Ashford trató de recomponerse diciendo que los niños son niños, que a lo mejor Damien se había dejado llevar, pero que igual eso no justificaba la violencia. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Me paré y le pregunté, casi sin reconocer mi voz, si de verdad pensaba minimizar el acoso constante de su hijo contra un niño de 4 años con discapacidad, y ella se quedó sin palabras. El señor Ashford al menos tuvo la decencia de verse avergonzado, mirando a su hijo como si apenas lo estuviera conociendo, y aproveché para señalar que ese video era una prueba clarísima de agresión y acoso. El oficial Caldwell dijo que dependiendo de lo que opinara el fiscal, hasta podrían levantar cargos por acoso por discapacidad y creación de material dañino con un menor, y en ese momento, los Ashford fueron los que se pusieron nerviosos. La directora de la Croix recobró el habla solo para decir que iba a recomendar la expulsión inmediata de Damien hasta que se investigara todo, y la señora Ashford empezó a protestar, pero su esposo la calló de inmediato. El ambiente se había transformado por completo. Era claro que ahora lo que les preocupaba era el daño que esto podría hacerles a ellos.
a su imagen y a sus carreras, si llegaba a salir a la luz. El oficial Caldwell me preguntó si quería presentar cargos contra Damien por lo que le hizo a Tommy, y al ver a mi hija ahí sentada, con la mano fracturada y esa mirada decidida, no lo dudé y le respondí que sí. Fue en ese momento cuando los Ashford empezaron a hacerse comentarios entre ellos. El señor Ashford insinuó que quizá podíamos resolverlo entre nosotros, sin meter abogados ni a la autoridad, mientras que la señora Ashford ofreció pagar los gastos médicos y terapias que Tommy pudiera necesitar. Los dejé discutir un rato antes de interrumpir y dejar claro que lo único que quería era que quitaran todas las acusaciones y reclamos contra Lily y que Damien se hiciera responsable de lo que le había hecho a Tommy. La señora Ashford todavía parecía querer pelear, pero su esposo ya había captado que llevar esto más lejos solo haría que todos se enteraran del comportamiento de su hijo. La directora de la COA mencionó que se pondría en contacto con el departamento legal del distrito para informar del caso y sugirió que ambas familias buscaran apoyo psicológico para que los niños pudieran superar el trauma. Los Ashford recogieron sus cosas de inmediato. Damien no decía una sola palabra y se veía pálido, y se fueron sin el aire de superioridad con el que llegaron. El oficial Caldwell se quedó para tomar nuestras declaraciones y nos explicó que gracias al video probablemente no acusarían a Lily de nada, pero que la fiscalía revisaría todo para ver si seguirían adelante con cargos para Damien. Le pregunté si podía llevarme a Lily para que la revisaran, y me dio luz verde junto con su tarjeta, pidiéndome que al día siguiente la llevara a la estación para terminar el papeleo. Nos fuimos derecho al hospital, en silencio, con Lily abrazando su mano recién lastimada. Yo la observaba de reojo por el retrovisor, intentando entender cómo la niña dulce que la semana pasada lloró por una mariposa muerta podía ser la misma que hoy defendió a su hermano con tanta valentía. Aunque el área de urgencias estaba llena, en cuanto expliqué que la lesión había sido por una pelea en la escuela, nos pasaron rápido a un consultorio donde una enfermera tomó los signos vitales mientras esperábamos al doctor. Lily se sentó en la camilla moviendo las piernas y le pregunté si sentía miedo por lo que había pasado. Me miró con esos ojos llenos de sabiduría y me soltó. Lo volvería a hacer si fuera necesario. En ese momento entró el doctor. Isaiah Cartwright, según su gafete, un cirujano alto, rondando los 50, con canas en las sienes y una actitud de quien ya ha visto de todo. Se presentó, revisó la mano de Lily cuidadosamente y le pidió que cerrara el puño y moviera los dedos mientras le palpaba los huesos. Su cara se puso seria y ordenó radiografías, explicando que sospechaba varias fracturas por la inflamación. Nos tocó esperar como 20 minutos a que sacaran y procesaran las placas, y cuando regresó el doctor traía una tablet con las imágenes a la vista. Me explicó que Lily tenía 3 metacarpos rotos, los huesos largos de la mano y una fisura en la muñeca que requería inmovilización. Dijo que esas fracturas eran de un golpe muy fuerte y preguntó qué había golpeado para haberse lastimado así. Le conté, a grandes rasgos, lo que pasó y vi cómo su expresión pasaba de preocupación médica a otra cosa más compleja. Le preguntó directamente a Lily si había golpeado a alguien y cuando ella asintió, le pidió que le mostrara cómo lo había hecho, qué posición tenía la mano, hacia dónde iba el golpe. Lily, usando la otra mano, le mostró el movimiento de un golpe recto y el doctor puso cara de sorpresa. Cambió la imagen en la tablet y para mi sorpresa me mostró una tomografía de la mandíbula que, según explicó, era de Damien ese mismo día, compartida por el cirujano maxilofacial porque estaban consultando sobre su caso. Señaló la fractura y noté un tono casi de admiración en su voz mientras explicaba que la mandíbula de Damien se rompió en 3 partes, justo en los puntos más débiles, donde un golpe pequeño puede hacer el mayor daño. Le preguntó a Lily si alguien le había enseñado a golpear y ella negó, diciendo que solo había apuntado a donde pensó que dolería más. El doctor me miró y dijo algo que me dejó helado. El golpe que dio Lily demostró una comprensión intuitiva de la anatomía que ni en peleadores entrenados suelo ver. Luego me mostró un diagrama y explicó cómo el ángulo del golpe había transmitido la fuerza justo por los puntos de tensión natural en la quijada, provocando el daño con un solo golpe. Dijo que era impresionante que una niña de 7 años pudiera lograr eso, ya fuera por accidente o puro instinto, y yo de plano no sabía si sentirme orgulloso o asustado. Me preguntó si podía tomarle una foto a las radiografías para una presentación sobre traumatismos pediátricos y, todavía aturdido, le dije que sí. El doctor inmovilizó la mano de Lily con una férula, nos explicó el cuidado y la recuperación, recetó analgésicos y nos dio cita para dentro de 2 semanas. Cuando ya íbamos saliendo, le hizo a Lily una última pregunta. ¿Por qué preferiste golpear a buscar a un maestro? Ella lo miró muy seria y le explicó. Todos los maestros estaban adentro, y si me ponía a buscar uno, Damien podría haberle hecho más daño a Tommy o hasta subir el video. El doctor asintió despacio y comentó que la capacidad de decidir bajo presión, en segundos, era algo que se intentaba enseñar a los estudiantes de medicina, pero que Lily lo había demostrado a los 7 años. Me dio su tarjeta y dijo que si algún día Lily se interesaba en la medicina, él estaría feliz de ser su mentor, porque esa comprensión instintiva era invaluable. Salimos del hospital con recetas y indicaciones en mano, y yo seguía dándole vueltas a lo que el doctor había dicho sobre el talento natural de mi hija. Al regresar a casa, pasamos por la primaria Oakwood y noté que el salón de Tommy aún tenía las luces encendidas. Seguro sus maestras todavía estaban trabajando con las secuelas del recreo. Decidí entrar para verlo, y al llegar al pasillo, la maestra Fletcher nos recibió con alivio. Ya le habían contado lo sucedido, y había tratado de ayudar a Tommy a entenderlo, pero él solo preguntaba por Lily. Lo encontré
encontramos en el salón sensorial, rodeado de cojines y luz tenue, y en cuanto vio a Lily, se le iluminó la cara y corrió a abrazarla. Ella se sentó con cuidado junto a él para no lastimarse la mano, y de inmediato Tommy se acurrucó a su lado. La maestra Fletcher explicó que Tommy les contó cómo los demás niños lo estaban molestando y que Lily intervino para defenderlo, y mencionó que él estaba preocupado de que Lily pudiera meterse en problemas por ayudarle. Vi a mi hija abrazar a su hermano con el brazo bueno y prometerle: ya no te van a molestar esos niños malos. Y en ese momento Tommy se relajó a su lado. Luego, la maestra Fletcher me apartó y me dijo que los maestros regulares de Tommy le habían fallado por no estar más al pendiente, y que la dirección del colegio estaba implementando nuevos protocolos para supervisar los recreos. También añadió que, aunque lo que Lily hizo técnicamente iba en contra del reglamento, probablemente evitó que Tommy sufriera un daño psicológico mucho más grave, y quería asegurarnos que todo el personal de educación especial estaba de nuestro lado. Nos quedamos otros 30 minutos más hasta que Tommy estuvo tranquilo para irse, y en el camino a casa, no podía dejar de mirar por el retrovisor a mis dos hijos, uno con la mano enyesada y el otro con retraso en el desarrollo, pero ambos mucho más fuertes de lo que la gente piensa. Esa noche, después de darles de cenar y de dejar a Tommy acostado con su cobija con peso, me senté con Lily a platicar sobre lo que pasó. Ella tenía miedo de haberme decepcionado por haberse peleado, y yo necesitaba explicarle que al mismo tiempo sentía mucho orgullo de que hubiera defendido a su hermano y mucho temor al ver de lo que era capaz en una situación así. Le dije que lo que hizo fue valiente, pero también muy arriesgado, y que romperle la mandíbula a alguien podía traer consecuencias que durarían toda la vida. Lily me escuchó muy seria y preguntó si Damien iba a estar bien, y me sorprendió genuinamente que le preocupara el niño que había hecho daño a su hermano. Le expliqué que la mandíbula de Damien iba a sanar, pero que lo que le hizo a Tommy iba a tomar mucho más tiempo superarlo anímicamente. Lily preguntó si ella iba a terminar en la cárcel, así que la abracé fuerte y le prometí que nadie la iba a llevar a ningún lado, que el oficial Caldwell dijo claramente que ella solo había defendido a su hermano y eso lo cambiaba todo. Fue en ese momento que por fin rompió en llanto, cuando se le fue bajando la adrenalina y el miedo, y ahí tuve entre mis brazos a una niña de 7 años asustada de lo que, a la distancia, había hecho. La abracé hasta que se quedó dormida en el sillón. Después la llevé a la cama y me quedé viéndola dormir, tratando de entender cómo una niña tan pequeña pudo sacar el valor para hacer lo que hizo. Al día siguiente, fuimos a la estación de policía a terminar los papeles con el oficial Caldwell, quien nos recibió en un cuartito cómodo con sillones y varios juguetes en la orilla. Le pidió a Lily que contara otra vez lo que pasó para dejar todo asentado, y ella lo hizo tranquila, sin titubear, explicando cómo vio a Tommy acosado y decidió en un segundo meterse al problema. El oficial Caldwell la escuchó con atención y cuando terminó, le dijo que proteger a la familia es de las cosas más importantes que alguien puede hacer, que había sido muy valiente y que legalmente lo que hizo se consideraba defensa de un tercero, porque Damien estaba lastimando deliberadamente a Tommy y además grabándolo, así que su intervención estaba justificada según la ley. Añadió que la fiscalía ya había visto el video y había decidido presentar cargos contra Damien por agresión y acoso a un menor con discapacidad, lo que significaba que el caso iría a tribunales de menores. El oficial nos preguntó si consideraríamos dejar que Lily diera una declaración sobre cómo la afectó lo sucedido cuando tocara ir a juicio. Yo miré a mi hija, y ella, después de pensarlo unos momentos, dijo que sí, que quería que la jueza supiera exactamente lo que Damien le había hecho a Tommy y por qué ella había intervenido. Salimos de la estación con la tranquilidad de que no iban a presentar cargos contra Lily, y de camino a casa, la llevé por un helado porque manejó una situación imposible mejor y con más calma que muchísimos adultos. Pidió helado de chocomenta, y mientras comía balanceaba las piernas bajo la mesa, batallando un poco por el yeso en su mano, pero nada que no pudiera superar. Le pregunté si entendía por qué lo que hizo era complicado, que aunque fue correcto también era peligroso, y ella asintió, diciendo que sí tuvo miedo, pero que le aterraba aún más lo que le podía pasar a Tommy si no hacía nada. Me impresionó en verdad la claridad de su modo de ver las cosas para tener solo 7 años, y fue cuando caí en cuenta de cuán valiente podía ser mi hija, aunque a veces la subestimara. En eso sonó mi celular, un número que no reconocía, y resultó ser el señor Ashford llamando desde su celular. Me preguntó si podíamos vernos para hablar de lo que había pasado, y aunque estuve a punto de negarme por puro instinto, la curiosidad pudo más. Acordamos vernos en una cafetería cerca de la escuela a la mañana siguiente, un lugar neutral donde podríamos hablar tranquilos y sin la presión de abogados ni directivos. Esa noche le di 1000 vueltas en la cabeza a lo que él podría querer decirme, si no sería alguna trampa legal o qué tanto me estaba metiendo en algo sin pensarlo. Cuando llegué, la cafetería estaba llena por la hora pico, y el señor Ashford ya estaba en una mesa de la esquina con 2 cafés frente a él. Al verme llegar se levantó. Se notaba que la pose de abogado se le caía un poco, dejándome ver el cansancio real en su cara. Me pasó una de las tazas y simplemente me dijo que lo sentía. Me senté temiendo lo peor, y me explicó que él y su esposa ya habían sido llamados a la escuela 2 veces ese año por otros incidentes de acoso con Damien, pero lo tomaron como algo normal entre niños y no le dieron la importancia que debían.
Ver el video de lo que su hijo le hizo a Tommy los obligó a enfrentar que estaban criando a un niño capaz de verdadera crueldad y fue durísimo asumirlo. El señor Ashford dijo que decidieron meter a Damien a terapia intensiva y sacarlo de la escuela pública, y lo iban a enviar a un programa especializado para jóvenes con problemas de conducta. Sacó un sobre de su saco y me lo entregó, explicando que adentro había un cheque para cubrir la terapia de Tommy por los próximos 2 años, una carta formal de disculpa y la promesa de que jamás se les ocurriría demandar. Abrí el sobre y vi un cheque de $50,000 y una carta escrita a mano por la señora Ashford, donde me pedía perdón de corazón por lo que hizo su hijo y también por sus errores como papás. El señor Ashford me explicó que no pretendían comprar nuestro perdón, sino al menos intentar enmendar un poco el daño que Damien había provocado. Me preguntó por la mano de Lily y cuando le conté sobre las fracturas, frunció el ceño y me confesó que su cirujano maxilofacial le había dicho lo mismo que el Dr. Cartwright. El golpe que dio Lily tenía una precisión increíble para una niña de su edad. El señor Ashford me miró, quizá con respeto, y me dijo: Lily demostró más valor en 7 años que yo en 43. Ojalá Tommy se recupere pronto del trauma psicológico. Nos quedamos platicando unos 20 minutos sobre nuestros hijos, sobre lo complicado que es educarlos bien y de lo fácil que es para uno fallar como papá sin siquiera darse cuenta. Cuando nos despedimos, por primera vez sentí algo parecido a empatía por él, al ver cómo le tocaba enfrentar la verdadera personalidad de su hijo y aguantar las consecuencias. Volví a casa y le enseñé el cheque y la carta a mi esposa. Nos sentamos a decidir qué hacer con ese dinero, y al final concordamos en guardarlo en un fideicomiso para las terapias y cuidados futuros de Tommy. Pasaron 2 semanas y volvimos al hospital para que Lily tuviera su cita de seguimiento. El Dr. Cartwright revisó su mano, satisfecho, y nos dijo que los huesos estaban pegando muy bien, que en 6 semanas más volvería a mover la mano sin problemas. También le preguntó cómo se sentía por dentro, y Lily le contó que había estado yendo con una terapeuta infantil para hablar sobre lo que pasó y sobre sus sentimientos después de lastimar a alguien. Cartwright asintió, como aprobando, y añadió que afrontar la violencia, aunque sea en defensa propia, es importante para su desarrollo. Luego le preguntó si podía mostrarle algo. Sacó su tableta y le enseñó una presentación que había dado en un congreso de medicina la semana anterior, donde aparecían las radiografías de Lily y la tomografía de Damien, explicando la biomecánica del golpe y el patrón de la lesión. El doctor le contó que usó el caso para enseñar a los residentes de urgencias sobre lesiones defensivas y sobre la ética al atender a niños en situaciones de violencia. Lo hizo anónimamente, pero la comunidad médica estaba impresionada con la precisión de la herida, considerando la edad de Lily. Miró a mi hija muy serio y le dijo: si algún día te animas a estudiar medicina, acuérdate que entender cómo se origina una lesión es el primer paso para aprender a curar, y tu instinto para la anatomía puede salvar vidas, no solo romper mandíbulas. Lily quiso saber si podía quedarse con una copia de su radiografía, y el Dr. Cartwright sonrió, se la imprimió y hasta se la firmó como si fuera autógrafo. Ella la dobló con cuidado y la guardó, y ahí entendí que mi hija pensaba tenerla como recordatorio de lo que es capaz de hacer por proteger a quienes ama. Salimos felices porque tenía buen pronóstico, y solo debía usar la férula 6 semanas más para cosas pesadas. Mientras íbamos hacia el carro, le pregunté a Lily si se arrepentía de lo que hizo. Se lo pensó bien, me negó con la cabeza, y me dijo que hubiera preferido detener a Damien sin lastimarlo, pero que si todo se repitiera, haría exactamente lo mismo para defender a Tommy. Esas certezas de moralidad, tan claras en una niña, pueden inspirar y asustar a la vez. Ese día supe que el resto de su infancia me la pasaría intentando ayudarla a guiar ese instinto protector hacia algo bueno, no destructivo. De regreso, pasamos frente a la primaria Oakwood y alcancé a ver a Tommy en el recreo, ahora custodiados por 3 maestros en vez de 1 y con los nuevos protocolos de seguridad en marcha. Esa misma tarde, la oficial Caldwell nos llamó para avisar que el caso de Damien ya se había resuelto en el Tribunal de Menores y que lo condenaron a 1 año de terapia con control judicial y libertad condicional, además de servicio comunitario en una institución para personas con discapacidad, donde aprendería a comprender a la misma población que lastimó. Por lo visto, la jueza fue dura tras ver el video y describió la acción de Damien como un acto calculado de crueldad que requería una intervención urgente. Caldwell también nos contó que otras 2 familias denunciaron acoso de Damien hacia sus hijos con necesidades especiales y que la escuela estaba investigando cómo había pasado tanto tiempo sin que nadie detectara este patrón de violencia. El distrito escolar lanzó nuevas capacitaciones para todo el personal sobre detectar y atender casos de bullying por discapacidad, y el director de la CUA nos pidió una disculpa en persona por las fallas de supervisión que permitieron el incidente. Le agradecí mucho a la oficial Caldwell por todo el apoyo y al colgar el teléfono sentí que, después de la pesadilla, al menos había resultado algo bueno, cambios que protegerían a otros niños vulnerables. Lily hacía la tarea en la mesa, escribiendo muy despacito y con cuidado por la férula, mientras Tommy jugaba con sus bloques, volteando seguido a asegurarse que su hermana todavía estaba ahí,
cuidándolo. 3 meses después del problema, llamaron del consultorio del Dr. Cartwright para saber si Lily quería entrar a un programa de mentoría en el hospital, donde niños curiosos aprenden de profesionales de la salud y exploran temas sobre medicina. Cartwright quería que Lily participara porque reconocía sus habilidades. Lo platiqué con ella y se le iluminaron los ojos con la idea de aprender sobre el cuerpo y ayudar a curar a otros. Noté que estaba canalizando lo ocurrido en algo bueno y nadie tuvo que convencerla. Empezó a ir cada mes a sesiones donde aprendía anatomía básica y primeros auxilios, y el doctor realmente le echaba ganas para fomentar ese interés por la medicina. Un día me confesó en corto que nunca había visto a una niña captar tan rápido conceptos anatómicos y espaciales, y que, si seguía así, podría llegar a ser cirujana. Yo no podía dejar de pensar en lo curioso que era que la defensa tan feroz de mi hija por su hermano abriera la posibilidad de que, en el futuro, dedicara su vida a sanar, y hasta me pregunté si eso no era justo lo que el doctor había planeado desde el principio. Al final la mano de Lily sanó por completo. Solo quedaron unas cicatrices muy leves en los nudillos, que a veces ella toca cuando cree que nadie la está viendo. Tommy fue avanzando mucho en su programa de necesidades especiales porque siempre estuvo bien arropado y bajo el cuidado que necesitaba, aunque de vez en cuando todavía salía con la pregunta de ¿y los niños malos? La protección incondicional de Lily le daba la seguridad de que siempre iba a haber alguien para cuidarlo. Los Ashford cumplieron lo prometido y apoyaron con la terapia. Así, Tommy empezó a trabajar con una especialista que le ayudó a digerir todo lo que le había pasado y a encontrar maneras de calmar la ansiedad. Mi esposa y yo fuimos testigos de cómo nuestros hijos iban enfrentando las secuelas de lo que pasó con una fortaleza que, la verdad, no esperábamos. Y aprendimos que, muchas veces, cuidar de la familia es tener que tomar decisiones que no se pueden etiquetar tan fácil como buenas o malas. Lily jamás presumió nada de lo que hizo, ni trató de usarlo para llamar la atención en la escuela. Permaneció como siempre, con su manera discreta de ser esa niña que se dedicaba a rescatar mariposas heridas, aunque ahora todo el mundo tenía claro que detrás de su ternura había una determinación de hierro. Cuando el doctor Cartwright le preguntó en una de sus sesiones por qué había preferido defenderse de Damien a buscar un adulto, Lily lo miró con esa mirada seria que parecía de alguien mucho mayor y respondió: a veces no te da tiempo de buscar a un grande, a veces tú tienes que ser el grande. Él apuntó esa frase en su libreta y después me confesó que no había escuchado nada tan maduro de una niña de 7 años. Ya cuando Lily andaba en el rollo de aplicar a las universidades y tenía que escribir ensayos sobre las experiencias que dejaron huella, contaba la historia del día que le rompió la mandíbula a un chavito y hasta un cirujano quiso que le firmara la radiografía. Escribía sobre cómo comprendió que proteger a los demás a veces implicaba ponerse firme, pero también que entender la violencia era esencial para poder evitarla de verdad. Hablaba de la importancia de la mentoría del doctor Cartwright y cómo esos consejos influyeron en su decisión de especializarse en cirugía de trauma pediátrica, buscando ayudar a niños que no pueden defenderse solos, y adjuntaba la fotocopia de la radiografía firmada que el doctor le regaló, como un recordatorio físico de que, de repente, los peores ratos son los que terminan marcando nuestro rumbo. Yo me quedé con una copia de esa radiografía en el fondo de un cajón de mi escritorio, y algunas veces la sacaba para recordarme que mi hija es muchísimo más fuerte y valiente de lo que yo mismo le reconocía, y que, aunque nos parta el corazón de miedo, a veces lo mejor que un padre puede hacer es hacerse a un lado y dejar que sus hijos sean los héroes de su propia vida. El cirujano le pidió su autógrafo porque, en ese acto de defensa tan preciso, vio más que un arranque. Notó que había una intención que sobrepasaba la simple idea de bueno o malo, y con eso, le dio permiso a Lily de adueñarse de su fuerza, en vez de avergonzarse de ella. Ese gesto, más que cualquier cosa, fue lo que la ayudó a superar el trauma de ese día y convertirlo en ganas de sanar a los demás. Gracias de verdad por haberte quedado hasta este punto. Si te gustó lo que leíste, échame un like, deja tu comentario y suscríbete para que no te pierdas la próxima historia.